Y para poder comenzar, hermanos, vamos a la siguiente imagen, por favor. Acá tenemos un dibujo, porque foto no existe, en esa época no existían fotos, así que hay una imagen dibujada de cómo la iglesia se reunía en las casas. Ya estamos hablando de una iglesia perseguida, que se reunía en las casas y leían las cartas de apóstoles como Pablo, como Pedro, como Santiago. Leían las cartas que eran las recomendaciones que ellos le hacían a la iglesia a partir de lo que le habían escuchado a Jesús y lo que el Espíritu Santo les hablaba. Esta iglesia naciente, ¿cómo era? ¿Qué características tenía? Y justamente al comenzar nuestro culto de hoy, nuestra hermana Violeta nos leía la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 40 hasta el 47. Aquí vemos las características de esta iglesia naciente. Recuerde usted que la iglesia como tal nace en el Pentecostés, ¿no? Antes de esto no se hablaba de iglesia, se hablaba del pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios y que Dios se manifestaba a ellos. Pero una vez que Jesucristo viene y hace su obra de salvación, Él se va y les dice a sus apóstoles y a todos sus seguidores: vayan a Jerusalén y esperen allí, porque tiene que venir poder sobre ustedes para que me sean testigos. Entonces la iglesia, los apóstoles, varones, apóstoles, discípulos, varones y mujeres se reúnen en el aposento alto y allí es donde viene el Espíritu Santo. Después de muchos días de oración, viene el Espíritu Santo y estas vidas son tomadas con poder por el Espíritu Santo, y uno de los transformados para la gloria de Dios es Pedro, el apóstol Pedro, el que días antes había traicionado, había negado a Jesús, le había dicho: yo no lo conozco, hasta con lisuras negó que conocía a Jesús. Pero en este versículo 40 de capítulo 2, el que está hablando justamente es Pedro. En este versículo 40 en adelante que vamos a leer, el que está hablando es Pedro, este varón que negó a Jesucristo 3 veces porque no quería ser relacionado con Jesús y lo negó fuertemente. Pero cuando él se arrepiente de lo que ha hecho y se reconcilia con Jesucristo, porque Jesucristo lo llama y le dice: ¿me amas? Que es lo que acá hace un momento cantábamos. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dice eso. Y Pedro en la tercera entiende de que las respuestas de amor a nuestro Señor no deben ser rápidas como él era. Sí, 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 sí. Sino que él tenía que pensar las cosas, porque él se acuerda cuando el Señor le dijo: me van a entregar, me van a matar, y Pedro rápidamente dijo: Señor, hasta la muerte yo iría contigo. Bien rápido y efusivo era Pedro. Pero cuando llegó el momento, no, se fue y se escapó como todos. Entonces el Señor le pregunta ahora 3 veces: ¿me amas? Y Pedro rápido responde. En la tercera, él medita, calma, busca en lo profundo de su corazón y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor lo manda a pastorear la iglesia naciente. Pedro no fue el pastor principal. Fueron el hermano de Jesús, Santiago, y otros más, pero Pedro no fue el pastor principal. Pedro fue un evangelista. Nosotros vamos a ver en Hechos a Pedro predicando por todo lugar, principalmente a los judíos, pero a donde el Señor le llevara. Pedro no tenía la responsabilidad de la iglesia en Jerusalén. Él era un predicador, un evangelista. Entonces en este momento el Espíritu Santo está tomando a todos los que habían estado esperando en el aposento alto, y Pedro dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa.
El evangelio que predicaba Pedro primero era de arrepentimiento. Si no predicamos un evangelio de arrepentimiento, no estamos predicando el evangelio. Lo primero que Pedro decía era, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es que el Señor les dijo, vayan por el mundo, prediquen mi evangelio a toda criatura. El evangelio consiste en, Dios es el Señor de toda la creación. El hombre es pecador y Dios como Señor no soporta el pecado. Por eso Isaías dice que Él no escucha la oración del pecador. Pero ahí es donde Jesucristo viene a tender el puente para que este hombre pecador pueda comunicarse con Dios. Entonces Jesucristo les dice, vayan al mundo y prediquen este evangelio, de que el hombre se puede acercar a Dios a través del arrepentimiento de sus pecados. Y luego dice, bautícenlos. Y justamente es lo que la iglesia naciente hace. Predica el arrepentimiento de pecados, llama a la gente al arrepentimiento y luego dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo siempre me he preguntado cómo habrán hecho para bautizar a 3,000 personas. ¿No? En nuestro modelo de bautizo aquí, el pastor principal es el que bautiza y todos los demás ayudan. ¿Pero usted cree que una persona pudo haber bautizado a 3,000 en un día? Ahí fueron muchos los llamados a bautizar. Versículo 42, y miren esta parte es importante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta parte quiero llegar, hermanos, porque yo lo que estoy marcando aquí es, nuestra Biblia tiene está compuesta por 2 tomos. Este primer tomo es el Antiguo Testamento y este segundo tomo es el Nuevo Testamento. En este momento en que Pedro está bautizando y la iglesia está naciendo, este tomo aún no había sido escrito, no existía. Solamente estaba el Antiguo Testamento. Y aquí no se cita literalmente a Jesucristo, se habla del Cordero sacrificado, del que va a redimir a todo el mundo, pero no se cita con nombre a Jesucristo más que en la profecía del Hijo que iba a nacer. Entonces, siempre se dice, el Antiguo Testamento es la sombra, es el adelanto de lo que acá se reveló en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto que está aquí ya escrito, aún no estaba escrito, pero ¿quiénes la participaban? ¿Quiénes la contaban? Los apóstoles oralmente. Ya Jesucristo había partido. Ya el Señor no estaba con ellos físicamente, pero los apóstoles sí habían estado por 3 años y meses con Jesucristo escuchando todas sus enseñanzas. Y esas enseñanzas es la que los apóstoles enseñaban a todos los que se convertían. Por eso recuerden ahí lo que hemos leído en los primeros versículos. En el 40 los apóstoles predicaban salvación, arrepentimiento. En el 41 los bautizaban porque esa fue la enseñanza de Jesucristo. Y en el 42, estamos viendo de que había todo un conjunto de enseñanzas, de doctrinas, de formas como la iglesia tenía que actuar, cómo la iglesia tenía que caminar. Entonces ellos empezaban a contar verbalmente, pero surgió la necesidad de que todo eso se escriba, porque ya la iglesia empezó a difundirse en diversos lugares y los apóstoles no podían estar en todos los lugares. Allí es cuando se escriben los evangelios, donde Mateo, Marcos,
Lucas, que no fue apóstol, que sí fue un compañero de Pablo, Juan, él sí como apóstol, empezaron a escribir cómo fue el tiempo en que Jesús vino a la tierra. Y esto que ellos empezaban a narrar en estos evangelios es lo que se empieza a distribuir en las iglesias. Era la base de lo que se conoce ahora como la doctrina de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que sentó las bases, dice. Y entre las enseñanzas que había, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hay más, pero justamente sobre esta doctrina que se escribe aquí en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, nos va a decir algo importante. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. El apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Así es. Y eso les voy a volver a repetir. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? Está diciendo lo que vieron, oyeron, tocaron de Jesucristo, versículo 3, lo repite, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que está diciéndonos Juan. Lo que acá se escribe en estos versículos, en estos capítulos que son estos 27 libros, fue lo que los apóstoles vieron, escucharon, contemplaron, tocaron acerca de Jesucristo. Luego ya vamos a mirar libros proféticos como Apocalipsis, donde Juan, el que escribe este pasaje que hemos leído, él lo ve todo esto en visión. Vamos a mirar muchos elementos que el Espíritu Santo les revela como una palabra profética también a los apóstoles. Miren, ¿por qué se hizo todo eso? Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué los apóstoles lo que vieron, oyeron, palparon, tocaron, todo eso lo escribieron? ¿Por qué? Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios, el capítulo 2, para los que nos están siguiendo los días miércoles, estamos estudiando el libro de Efesios. Justamente aquí estamos hablando acerca de cómo nosotros somos la iglesia de Cristo. El versículo 21 de Efesios 2 dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué fundamento? Lo que Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. Esto que ellos vieron tocante al verbo de vida, que es Jesucristo, lo escribieron como fundamento para que nosotros, su iglesia, pueda ser edificada. Pero en este fundamento que los apóstoles escribieron, dice Efesios 2:20, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Cómo así la principal piedra del ángulo? Si los apóstoles escribían algo, contaban algo, enseñaban algo,
siempre la figura central es Jesucristo. Siempre la figura central es Jesucristo. Algunas personas que leen la Biblia, pero sacando pedacitos que les convienen, dice, hay contradicción en la Biblia. Pero ya nuestro pastor nos enseñó que cuando leamos la Biblia debemos leer los capítulos completos y entender el contexto en el cual se escribe esa palabra. No hay contradicción. Jesucristo es mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis no se da su nombre tal cual, sino el Señor le dice a la serpiente, ¿no? Que tú le herirás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza, la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis se habla del Rey de Reyes vestido en majestad, que de su boca saldrá una espada de fuego y destruirá a todos sus enemigos, que este cielo y esta tierra serán transformados para que él, Jesucristo, venga a instalar su reino aquí en la tierra. Esta palabra que los apóstoles escribieron, porque todas estas son cartas. El Nuevo Testamento todas son cartas que se enviaban a la iglesia. A esta iglesia naciente le decían, los apóstoles hablaban, todas hablan de Jesucristo, pero todo lo que se dice en el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento. Revela lo que aquí se hablaba. Por eso es importante estar en las clases de los miércoles, hermanos, porque ahí con más tiempo y en varias semanas podemos profundizar en muchos temas que son importantes. Hoy solamente le estamos dando el repasito para lo que necesitamos llegar. Hechos 2, 40 al 47. Vamos al 43, regresamos a Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto lo aprendieron del mismo Jesús. Jesucristo les enseñó eso. Y esto que está haciendo la iglesia no es algo que se le ocurrió a los apóstoles. Es lo que Jesucristo hizo. Si usted lee los evangelios, va a encontrar muchos pasajes donde Jesucristo dice, denles de comer. ¿De dónde? Ya verán, ustedes con fe hagan las cosas. Que el Señor sanaba, que el Señor curaba, que el Señor liberaba. Todas esas cosas las está practicando la iglesia. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Me he centrado sobre todo en la parte de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque esta iglesia naciente era una iglesia hermosa. Una iglesia, como ya hemos visto, se sentaban, compartían el pan, iban al templo juntos a servir al Señor, participaban de la Santa Cena. Si alguien estaba en necesidad, lo apoyaban, daban, algunos incluso vendían sus propiedades para venderlos. Eso era algo muy hermoso. Pero esta iglesia comenzó a vivir una persecución. Recuerde usted que en este momento de la iglesia naciente, el pueblo nace en Israel, la iglesia nace en Israel, e Israel como nación estaba siendo usurpada, había sido conquistada en ese momento por los romanos. Y el pueblo, los sacerdotes, muchos habían trastocado la fe. Fariseos, los jebuseos y todos estos que habían aquí, los escribas, los sacerdotes principales, habían ido en contra de la fe, muchas veces por un interés económico.
Entonces, Jesús nunca le enseñó a su iglesia a buscar la independencia del pueblo romano. Nunca. No encuentra usted un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo vino, donde usted encuentre que diga Jesucristo les dijo, vayan y busquen su independencia de los romanos, ármense con armas y luchen. No. Porque el Señor entendía que la libertad no es externa. Si querían la libertad, tenían que buscarla desde el corazón, en la transformación del corazón del hombre. Hoy en día queremos que nuestro presidente o presidenta sea evangélico. Pero ¿qué hace un presidente o presidente evangélico con un pueblo que no cree en Dios? ¿Lo obliga? El cambio en la nación se va a dar cuando el corazón sea transformado. Y Jesús les dice, vayan y prediquen el evangelio, que se arrepientan de sus malos caminos, que el que roba no robe más, que el que miente no mienta más, que el que mata no mate más, y todo aquello que significa cambiar nuestra vida. Entonces la iglesia lo comenzó a hacer. La iglesia comenzó a decirle al fariseo, no seas hipócrita. Tú dices que tienes a Dios, pero ¿cómo robas? ¿Cómo mientes? ¿Cómo eres orgulloso? ¿Cómo eres vanidoso? Y la gente al escuchar el mensaje empezó a decir, realmente es verdad. Venir a Jesucristo es venir a vivir una vida íntegra, una vida recta, una vida de verdad. Y mucha gente empezó a seguir a los cristianos. ¿Y a quienes no les gustó? A todos aquellos que predicaban el evangelio, bueno, no el evangelio, la palabra del Nuevo Testamento, pero adulterada. No le gustó a las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque sus templos de dioses paganos comenzaron a vaciarse. La gente empezó a seguir a Cristo. Es una cosa hermosa, que si queremos la transformación de una nación, el corazón tiene que cambiar. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa iglesia hermosa que compartía el pan, que iba a la iglesia juntos, que salía y predicaba, ahora es una iglesia perseguida. Y el Señor había dicho eso, que por su causa iban a ser perseguidos. La imagen que tienen aquí abajo es la imagen de uno de los más grandes, del primer emperador que generó la gran persecución a la iglesia, que fue Nerón. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Para el finalizar del primer siglo, miren, la iglesia, la actualidad, usted ha escuchado que se habla de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ya. Acá hay una línea de tiempo. Antes de Cristo significa antes de que Jesucristo naciera en este mundo. Después de Cristo es a partir de que Jesucristo nació en este mundo. A partir del año 30 hacia adelante, ya estamos hablando del Pentecostés, empezamos a contar los días, del año, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos en el año 2024. O sea, han pasado 2024 años desde que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Pero los judíos no cuentan así. Los judíos cuentan los años desde la creación del mundo. En este comenzar de octubre, ellos han celebrado su año nuevo. ¿Saben qué año estamos en el conteo de los judíos? En el año 5785. Ellos han celebrado el año 5785, porque ellos lo cuentan desde la creación del mundo conforme van siguiendo. En cambio, nosotros en Occidente contamos el tiempo desde antes de que venga Cristo y después de que vino Cristo. Entonces, antes de que vino Cristo pasaron como 3000 años de mucha historia.
Y a partir de Jesucristo se empieza a contar el año 0, 1, 2, de tal manera que estamos en el año 2024. ¿Ya? Entonces, en esta época, los historiadores nos dicen que de la venida de Jesucristo hacia el año 100, prácticamente ya todos los apóstoles habían muerto. El último de ellos, Pablo. Ya habían muerto producto de la persecución, y la iglesia, de haber nacido así con un gran empuje y la gente mirar a una iglesia, qué hermosa, cómo comparten, ahora la iglesia empieza a ser una minoría. ¿Por qué? Porque ya no es la iglesia linda donde todos comparten, ahora es la iglesia donde están solo los que aman a Dios. Y por amor a Dios sufren persecución. Y es así. Cuando uno ve una iglesia grande, bonita, todo el mundo quiere estar allí. Pero cuando hay problemas, vamos a buscarnos otra iglesia. Ahora estamos hablando de una iglesia perseguida. Mateo 5, 11 y 12. Dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor ya había preparado a sus apóstoles, y los apóstoles para el siglo 100, para el año 100 ya se había escrito todo esto. Para el año 100 todas las 27 cartas ya estaban escritas, pero no estaban así bonitas en un libro. En esa época no existían los libros, eran rollitos de pergamino que se hacían de papiro, de árboles, de corteza de árboles, ¿no? Y esos rollitos se enviaban, hacían cartas. Los apóstoles, los varones que eran de una fe probada, temerosos de Dios, hacían copias de las cartas y las difundían a los hermanos en las distintas regiones. Ya en ese momento no había apóstoles, pero la iglesia estaba siendo afirmada por estas cartas que se habían quedado de todos los apóstoles. Pero ¿quién sostenía la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces esta ahora es una iglesia perseguida. Es una iglesia a la que así nada más la gente no quiere entrar. ¿Para qué? Vamos a la siguiente imagen. Estamos hablando del año 64 después de Cristo. Está gobernando Nerón. ¿Qué hace Nerón? Incendia Roma. ¿Y a quién culpa? A los cristianos. Y a partir de eso la gente se levanta contra los cristianos y los llevan a los coliseos. Cuando ya los llevan a los coliseos, ¿para qué? Para que los leones los coman, para que mueran por gladiadores. Realmente la muerte de los cristianos no era algo bonito. El cristiano no moría en su cama, moría en una cárcel, moría quemado, moría comido por leones, realmente ultrajado. Era una vida muy difícil, pero el evangelio nunca se detuvo. Porque allí es donde se conoce tu fe. La fe de uno no se conoce cuando las cosas van bien. La fe se conoce cuando las cosas van mal, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades y te apegas más a Cristo, cuando estás ahí a los pies del Señor Jesucristo. En el año 64 después de Cristo, Nerón realiza una de las masacres más terribles que se han presentado en la historia. Más o menos en esta época hubieron 10 grandes persecuciones. Yo no les he puesto todas, solamente 5. En el año 98 al 117 después de Cristo, dale el clic, otro emperador surge, que es Trajano. Trajano lo que hace es que cuando alguien dice, este es cristiano, ya solo porque alguien dijo que tú eras cristiano, automáticamente a la cárcel. Dispuso ese tipo de leyes. O sea, nadie podía decir que era cristiano, sino inmediatamente iba a la cárcel. Pero igual,
el evangelio seguía creciendo. Avanzamos, por favor, a Marco Aurelio. Marco Aurelio dijo, él hizo esta persecución entre el 161 al 180 después de Cristo. Marco Aurelio dijo, lo que justifica la diferente a la corrupción, diferente a la ilegalidad. ¿Y no les parece que estos tiempos también son así? Pero la iglesia seguía adelante. Vamos a la siguiente, Valeriano, ya estamos en el año 257. Iglesias, en esa época no habían iglesias, centros de reuniones donde sabían que se congregaban cristianos, lo quemaban. Las copias que se hacían de las cartas o del Antiguo Testamento, todas las quemaba. Esta fue la última gran persecución, porque a pesar de eso, mientras más se presionaba la iglesia, más se perseguía la iglesia, los cristianos que realmente amaban a Dios, con más fervor predicaban la palabra. Con más fervor ellos buscaban y confiaban en Dios. La iglesia había crecido tanto que en el 313, dale el clic por favor, se produce el edicto de Milán. ¿Qué pasa en el 313? Constantino y Licinio legalizan el cristianismo. 313, el año 313, 300 años después de que Jesús partiera ascendiera al cielo y los cristianos empezaran a llevar el evangelio en la iglesia, 300 años después, el mundo conocido ahora era oficializado como cristiano. No se levante, el Señor dijo, no es con armas, no es con espadas, es con mi poder. La transformación del mundo se va a dar con mi poder. Pero aquí sucedió algo muy triste, estimados hermanos. La iglesia, en vez de mantener su fe en el Señor, en mantener el cumplimiento a la doctrina, se utiliza el término, la iglesia se prostituyó. Este emperador Constantino, con la influencia de Licinio, quisieron conciliar a la iglesia cristiana con todo el culto pagano a los dioses que habían en esa época. Y ahí es donde vamos a mirar que surgen lo que ahora se le conoce como los santos, que Santa Rosa, que Santa María de no sé dónde y todos estos santos, que son la figura de los dioses paganos antiguos, que Venus, que Diana y todos estos dioses que se adoraban en la antigüedad. Entonces eso hacen una mixtura y quieren que la iglesia salga con esto. Y le dicen, no, es que ellos no son dioses, son santos hombres. San José, el padre de Jesús, San Mateo, San Pablo, San Pedro y todos los apóstoles se convierten en santos. Pero en ninguna parte de la Biblia está eso.
Y ahí es donde surgen los apócrifos, que son esos libros que se van complementando para cimentar estas falsas doctrinas. Nace lo que ahora se le conoce como la Iglesia Católica Romana. La palabra católica significa universal. Ese era un tiempo que se utilizaba antes de que se legalizara esta Iglesia Católica Romana. Pero ellos utilizan este nombre y es lo que hasta hoy conocemos. Pero una de las características de esta iglesia es que esta palabra que se difundía por cartas a todos los cristianos se guarda. Ya no se va a leer esto. Los líderes de las iglesias son los que van a comunicar al pueblo. El pueblo no lee, el pueblo no entiende. Es la iglesia, los líderes los que lo van a hacer. Y al pueblo se le esconde la palabra. Por eso empiezan a surgir una serie de doctrinas perniciosas, que en los siguientes domingos las vamos a mirar. Las vamos a mirar, ¿por qué? Miren lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. ¿Qué dice Gálatas 1, 6 al 10? Dice, no hay otro evangelio. Versículo 6. Estoy maravillado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo ya lo había advertido, que el evangelio de Cristo no debe ser cambiado. Pero miren la imagen siguiente. Esta es una imagen de la actualidad que viene desde la época lo vamos a mirar con más detenimiento la próxima semana, pero estamos hablando del año 1500 después de Cristo. Puedes hacerle un acercamiento a la foto de la izquierda, hacia arriba, eso. Dice, ¿cómo ganar indulgencia plenaria en favor de un difunto? Si había una persona que había muerto en pecados, la iglesia te daba pautas sobre qué hacer para que ese muerto pecador salga del purgatorio y se vaya al cielo. Mire usted, pero eso no está en la Biblia. Eso no está escrito en la Biblia. Por eso aquí Pablo nos decía, o sea, ¿qué pasó? Y eso ya lo venía avisando para nosotros también en la actualidad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Dice aquí en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Orar para que una persona muerta salga del purgatorio y se vaya al cielo. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Pero esta iglesia católica romana que nace a través de la legalización de Constantino, a través de los siglos, incluye doctrinas como esta. Por ejemplo, este es un párrafo de un documento que se llama Indulgentiarum Doctrina, la norma 125. En todas las iglesias, oratorios públicos o parte de quienes los emplean legítimamente, semipúblicos, pueden ganarse una indulgencia plenaria aplicable y solamente en favor de los difuntos el día 2 de noviembre. O sea que esta indulgencia solo la vas a tener el 2 de noviembre, no el 1 de noviembre, ni el 3 de noviembre, el 2 de noviembre.
Y acá abajo, ¿qué dice? Requisitos: confesión, comunión eucarástica y oración por las intenciones del Papa. Si tú haces eso, el 2 de noviembre, el alma del hombre pecador que está en el purgatorio tendrá una indulgencia. Esta es una falsa doctrina. Esta es una doctrina pues conocida en el mundo católico. Es una de muchas más que hay, que ya ahorita no, en las siguientes semanas lo vamos a ir mirando. Avanzamos. Por eso, el 31 de octubre de 1517, no es que ese día comienza, un cura, un párroco, un católico hasta los tuétanos, Martín Lutero. Martín Lutero no era evangélico, por si acaso. Martín Lutero era un cura, que él desde muy pequeño sintió el llamado de Dios para servirle. Y él estudió de abogacía, derecho, y rápidamente entró a la escuela para ser un párroco, para ser un cura, porque él sentía ese llamado de Dios. Pero él, cuando empieza a escudriñar las escrituras, en ninguna parte encuentra esto de las indulgencias, que haciendo obras el hombre se iba a salvar. Entonces él no quiso crear una nueva iglesia, no. Lo que él buscó es que la iglesia de Cristo regresara al camino, que la iglesia dejara sus prácticas pecaminosas, que la iglesia volviera a centrarse en la palabra. Eso es lo que él buscaba. Pero ¿qué logró? Que lo excomulgaran, que lo persiguieran, que lo enjuiciaran, que lo encarcelaran. Porque la iglesia, como ahora se le conoce como católica romana, no quiso cambiar todo su predicamento. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de elementos que los vamos a mirar las próximas semanas. De esta fecha, de esta reforma, es que nosotros hoy no somos conocidos como los cristianos protestantes. Cuando hablan de protestantes, está hablando de nosotros, que dijimos, esa enseñanza tradicional no es bíblica. En la Biblia no está. Y empezamos a reunirnos nuevamente nosotros en grupos pequeños que ahora se han difundido por todo el mundo, que ahora es conocida como la Iglesia Evangélica. Este grupo tradicional católico dice que nosotros somos falsos, somos una secta. No estamos para entrar en discusiones. Lo único que decimos es, dale clic a la siguiente por favor. Este es el legado de la Reforma. Todos aquellos que somos conocidos como protestantes, primero, solo la Escritura. Hacemos lo que Dios nos pide y está revelado en la Escritura. Si viene alguien, como dijo Pablo, así sea un ángel que venga del cielo a decirte algo diferente, no le hagas caso, anatema, sea apartado. Esa es la primera base de nosotros como protestantes, solo la Escritura. La segunda, solo Cristo, no es obras. Solo a través de Jesucristo alcanzamos la salvación. La tercera solo la gracia. Recibimos la salvación solo por gracia, regalo de Dios. No hay nada en mí que merezca ser salvo. Es pura gracia de Dios. Cuarto, a través de la fe. La fe es la que nos abre el camino para poder acceder a este regalo de la gracia. Y quinto, todo lo que hace el hombre y mujer que ama a Cristo debe ser para darle gloria a Dios. En las siguientes semanas vamos a mirar estas 5 solas. Estas 5 solas, que si bien es cierto, los reformadores como Lutero plantearon como que la base de nuestra fe, ya los apóstoles nos enseñaban eso. Los apóstoles nos enseñaban esto. Y sobre eso nosotros nos vamos a mover. El 31 de octubre
de todos los años, en el mundo se celebra el Día de la Reforma Protestante. Y acá en el Perú, el fallecido presidente Alan García decretó que el 31 de octubre es el Día de las Iglesias Evangélicas. Ese es nuestro día. Así como celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el 31 es el Día de las Iglesias Evangélicas. A ver cómo hacemos nuestra celebración. Pero más que una fiesta, es entender que nosotros como cristianos tenemos toda una historia. Y esa historia se sustenta en la palabra de Dios, en hombres y mujeres que han dado su vida para que la palabra pueda llegar a toda la criatura. Leíamos en Hechos 2, 40 al 47, los primeros versículos. En el versículo 40 nos enseñaban que nosotros tenemos que predicar la salvación. El hombre es pecador y solo a través de Cristo puede ser salvo. Esto es solo Cristo y sola gracia, sola fe. Versículo 41, que aquel que cree debe identificarse en su creencia a través del bautismo. Si no te bautizas, ¿por qué no te bautizas? Y tercero, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a meditar en este mes, hermanos, sobre la Reforma Protestante. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo su palabra para estar preparados para estos tiempos, porque estos tiempos la iglesia es muy atacada. En muchos sentidos es muy atacada. Y nosotros no debemos prepararnos para pelear y decir argumentos, no, sino fortalecernos en nuestra fe, así como la iglesia naciente, una iglesia perseguida, pero firme en su fe en Dios. Y esa iglesia creció hasta que transformó el mundo conocido. No por guerras, sino con el evangelio de nuestro Señor. Queremos que nuestro Perú cambie, que el mundo cambie. Eso solo lo va a hacer el poder del Señor que vamos a compartir a través de su evangelio. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra y vamos a disponernos a que nosotros podamos ser siempre centrados en la palabra del Señor. Tenga su Biblia. Medítela a las 4 de la mañana, a veces un poco tarde. Salen los devocionales para aquellos que tienen dificultad en seguir la palabra. Si usted no le llegan los mensajes diarios, ahí está Marló, está Rosana, estoy yo, búsquenme, dígame, yo quiero recibir esa palabra. Meditar en la palabra. Si usted no medita en la palabra, lo van a engañar. Comprometámonos en el Señor.